Hola compas, ¿cómo están? Yo soy Juliana. En esta oportunidad vamos a estar explicando un poco lo que es la clase 4 de matemática inicial, que es de desviación estándar o típica también se puede decir, y coeficiente de variación. En este video van a ver algunas definiciones y algunos ejemplos. Por si quieren pausar el video y hacer los ejercicios con nosotros. Entonces, empecemos. Tenemos que dispersión, o también desviación, se llama parámetros de dispersión a una serie de valores que indican los concentrados o separados que están los datos entre sí respecto a la media, ¿no? Recordamos que la media era la suma de todos los datos dividido la cantidad de datos que tenemos, ¿no? Esa era la media. Y al rango se lo llama así al recorrido o amplitud del rango a la diferencia entre el valor más pequeño y el más grande que sea recogido. Nos da una primera impresión, ¿no? O sea, una primera idea de que si los datos están agrupados o están muy separados, al menos de lo que respecta entre los valores menores y mayores. Ahora vamos con un ejemplo. Y el ejemplo dice que en el estudio del número de hijos por familia de un barrio se ha recogido la información que se muestra en la tabla. Tenemos por un lado en la tabla los números de hijos, que sería representado por XY, y tenemos del 0 al 5, ¿no? Y por el otro lado tenemos el número de familia, que es FI, que sería entonces en la tabla que 6 familias tienen 0 hijos, ¿no? No tienen hijos. 30 familias tienen un hijo, 20 familias tienen 2 hijos, 10 familias tienen 3 hijos, 5 familias tienen 4 y una sola familia tiene 5. Entonces vamos a determinar el rango del número de hijos, ¿no? Vamos a tomar el valor más pequeño, que es el 0, y el mayor, que es el 5. Entonces, por lo tanto, el recorrido o amplitud del rango es 0 menos 5, ¿no? Y nos daría 5. Ese sería el rango. Por lo cual no es muy certero, no da mucha información eso, que sea 5. Entonces vamos a ir viendo con desviación típica, ¿no? Entonces tenemos que el rango solo refleja cuán alejados se encuentran los extremos del promedio, ¿no? No termina siendo preciso sobre el comportamiento de los demás valores. En esos casos existe otra manera de determinar la dispersión de los datos, y es a través del cálculo de la desviación típica o estándar, que se identifica con la letra S. Ella busca determinar un promedio de cuánto se aleja cada valor del conjunto respecto del valor total, del valor central. Entonces sería el promedio del promedio lo que estamos buscando. Para calcularla se suman cada uno de los cuadrados de las diferencias entre cada valor de conjunto y el valor medio, y se divide al total por la cantidad de elementos del conjunto de valores. A este resultado se le calcula la raíz cuadrada. En términos simbólicos, acá tenemos, ¿no?, que es como una O con una rayita, o también se le puede decir S, y tenemos una raíz, ¿no? Tenemos una sumatoria de n, sería la cantidad de datos, y i serían los datos, ¿no? Empezando desde i. Tenemos xi sería cada dato, menos la media, todo al cuadrado, y eso sería la sumatoria de todo eso, dividido la cantidad de datos, ¿no? Vamos con un ejemplo para que se entienda mejor. Volviendo al ejemplo anterior, ¿no? Habíamos puesto ya, vamos a tener la tabla que habíamos hecho y vamos a agregarle algunas columnas más. Añadimos también la tabla de los totales, que eso no lo habíamos visto, y procedemos a realizar los cálculos. Tenemos, ¿no?, que XY eran los números de hijos, ¿no? Y FI serían los números de las familias, que en total serían 72 familias, ¿no? Y la cantidad de hijos por familia es multiplicando la cantidad de hijos por familia, que tenemos en la tercera columna. Tenemos que 6 familias, o sea, no tienen 0 hijos, o sea que eso es 0. 30 familias tienen un hijo, o sea, 30, 40, 20 familias tienen 2 hijos, o sea que serían 40 chicos,
10 familias tienen 3 hijos, por lo que serían 30. 5 familias tienen 4, por lo que sería 20. Y una sola familia tiene 5. Entonces sería el total 125. Y entonces agregamos una segunda columna, una cuarta columna, disculpen. Y lo que hacemos, que es una forma más sencilla que hacer la suma de cada cuadrado, es hacer xy, o sea, la cantidad de hijos al cuadrado, y solamente multiplicamos la cantidad de familia. Entonces, tenemos 1 al cuadrado es 1, y multiplicado por 30 es 30. 2 al cuadrado es 4, multiplicado por 20 es 80. 3 al cuadrado es 9, multiplicado por 10 es 90. 4 al cuadrado es 16, multiplicado por 5 es 80. Y 5 al cuadrado es 25, y multiplicado por 1 es 25. En total serían 305. Es una forma más sencilla haciendo una tabla que haciendo lo que es la suma. Pero es absolutamente lo mismo. Entonces, lo único que nos quedaría hacer sería dividir el 305, ¿no? Que sería el total de... Esa sería la sumatoria. Dividido 72, que sería la cantidad de familia en total, o sea, la cantidad de los datos. Y menos la media al cuadrado, ¿no? Y la media habíamos dicho que era la cantidad total de hijos por la cantidad de familia, que sería 125 dividido 72 es 1,74 la media. Y entonces, por lo tanto, sería, nos quedaría 305 dividido 72 menos 1,74 al cuadrado, ¿no? Todo esto en raíz cuadrada, ¿no? A ese resultado hacemos la raíz cuadrada. En total nos daría 1,10. Entonces, acá se puede ver que es más sencillo hacerlo con una tabla. Es más sencillo de entender cómo está en el campus, pero es más fácil el procedimiento hacerlo en una tabla. Pero ustedes pueden hacerlo como quieran. Y tenemos por último el coeficiente de variación. El coeficiente de variación se calcula como el cociente entre el desvío estándar y la media aritmética. Entonces tenemos el desvío estándar, que era lo que sacamos anteriormente, es el desvío estándar, dividido la media, ¿no? Entonces, eso se puede interpretar como una tasa, ¿no? Y si lo multiplicamos por 100, obtenemos el desvío estándar como un porcentaje de la media, ¿no? Entonces, tomamos del ejemplo anterior que el desvío es 1,10 y la media es 1,74. Entonces, el coeficiente de variación nos quedaría 0,63 y unos par de numeritos más. Por si les llevo a dar más números, agarramos los dos números después de la coma y lo multiplicamos por 100. Y eso nos daría un 63%. O sea, nos queda 63 y ese sería el por ciento. Es decir, que el desvío estándar en esta ecuación es un 63% de la media. Entonces, ¿qué significa? Que el desvío estándar es el 63% de la media. Y ahora vamos a ver lo que es homogeneidad y heterogeneidad. A mayor valor de coeficiente de variación, mayor heterogeneidad de los valores de la variable. Y a menor coeficiente de variación, mayor homogeneidad en los valores de la variable. Por ejemplo, si el coeficiente de variación es menor o igual al 80%, significa que la media aritmética es representativa del conjunto de datos. Por ende, el conjunto de datos es homogéneo, es como más, es más representativo, es como, se ve como más representativo a la media. Y por el contrario, si el coeficiente de variación supera el 80%, esto como ejemplo, el 80% es un ejemplo, el promedio no será representativo del conjunto de datos, por lo que resultará heterogéneo, por lo cual no es
es más o menos diferente de la media, se aleja más de la media, no es representativo. Y bueno, y esto es todo lo de la clase 4. Si tienen algunas dudas, pueden hacerlo en los grupitos de WhatsApp. Si no, se pueden quedar en las clases de apoyo que hacemos